Pero bueno, todo es posible en Estados Unidos, y si no, que nos lo cuente Agustín Alcalá, nuestro corresponsal, que ya lleva un buen número de años allí viviendo. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Juan Antonio, buenas noches. La verdad que todo es posible en aquel país de las maravillas. Este país es maravilloso, es un desastre, es un olvido y sobre todo es un país en el que cabe cualquier tipo de sorpresas, no millones de sorpresas. Millones de sorpresas. Mira estos 19 bomberos de Sacramento, que se han denunciado por eróticos, por llevarse el camión de bomberos a sus fiestas paganas. Bueno, pues vamos a entrar en tiempo electoral y vamos a hablar de cosas que están ocurriendo en Estados Unidos. Yo decía antes que es una elección, una votación que interesa a todo el mundo y que todos deberíamos votar a George Bush o a John Kerry. Y lo cierto es que no puede estar la cosa más comprometida, Agustín. Eso al menos es lo que nos dicen las encuestas, ¿no? Sí, la última es la que ha salido esta misma noche de la cadena de televisión NBC y del diario The Wall Street Journal, que Juan Antonio da un 48% para el presidente y un 48% para John Kerry y un 1% para el hombre que quizá definitivamente, como sucedió en el año 2000, decida las elecciones, Ralph Nader. Ralph Nader consigue el 1%. Hay 9 estados, ya los comentábamos la semana pasada, que van a decidir, pero sobre todo van a decidir Ohio, Pensilvania y Florida. Ese es el estado que va a tener la clave de nuevo de estos comicios electorales estadounidenses del 2 de noviembre. Sí, y hemos visto a la gente que con eso del voto anticipado que nos ha llamado poderosamente la atención, ¿verdad? Y en Florida ya hay problemas, ya fallan los ordenadores. Hay problemas, se caen los ordenadores, hay, sobre todo el Partido Demócrata está acusando a los republicanos de intentar amedrantar a la población de raza negra que supuestamente es demócrata y que va a votar. Pero si en los papeles para registrarse le piden si en alguna ocasión ha tenido algún tipo de problema con la ley, quizá muchas de esas personas pues no se atrevan a reconocerlo o no quieran decir la verdad o no se presenten a votar. Está claro que este año va a haber varios millones de nuevos electores registrados y que pueden cambiar el signo de esta elección. Habrá que saber si son jóvenes, si son mujeres que pueden irse al bando de John Kerry o si por el contrario son personas de mediana edad, muy católicos, muy cristianos, y esos religiosos parece que se irían al bando de George Bush. ¿Y cómo está la cosa por bloques? ¿Cómo está la cosa por gremios? ¿Se deciden en bloque por algún voto, por algún candidato? Pues el electorado norteamericano, Juan Antonio, se divide, como casi todo en este país, por razas, por nivel económico, por sexo, por educación y también por empleo. Los blancos del sur, del medio oeste, los granjeros, los trabajadores de la minería, los policías y los bomberos, incluso algunos eróticos, los cubanos de Florida, los que más tienen de Park Avenue y también los de la Quinta Avenida. Bueno, pues esos en masa generalmente son los que votan republicano, junto con los doctores o los corredores de bolsa y los banqueros. Las mujeres, tienen muchos novios. Primero tuvieron a Bill Clinton, que las enamoró, y se enamoró de las soccer moms, que son esas madres que llevan en sus camionetas, es un 4x4, los niños de partido a partido durante todo el fin de semana. Son madres jóvenes, de muy buen ver, que se prendaron de la labia del presidente adúltero. Bush se llevó el voto de estas madres en el año 2000, porque el tieso de Al Gore, pues la verdad es que no levantaba pasión alguna. Y en esta ocasión, las madres a las que se denomina security moms, las madres de la seguridad, son esas que están oyendo el mensaje casi continuo que le vende George Bush de que el país está en guerra, de que puede haber un nuevo ataque terrorista. Son madres preocupadas por la seguridad personal de sus familias, de sus hijos, y ahí es donde está el juego, porque hay una cosa crítica en estas elecciones. Si John Kerry saca 10 puntos de ventaja entre las mujeres, entre la población de raza negra y entre los hispanos, acabará en el 1600 de Pennsylvania Avenue. Caramba, qué difícil lo tenía hace unas semanas a John Kerry, ¿verdad? Y cómo se han ido equiparando las cifras y ya la previsión empieza a ser halagüeña incluso para él, ¿no? Aunque, siguen diciendo que George Bush mantiene una cierta ventaja sobre John Kerry, pero ya no tanto, Agustín? Sí, no hay que desestimar la capacidad del juego sucio que tiene el partido republicano, que es conocido por eso en muchos estados, para dar un vuelco final en las elecciones en las últimas casi horas. Sí. Eso es algo importante que se tiene que contar. El Partido Republicano tiene muchos personajes que tienen muchísimo pasado en estados del centro del país, del sur del país, sí. Y esas personas pues pueden ser
muy, muy importantes para cambiar el signo definitivo de un par de estados y, como hemos explicado en este programa, cambiar definitivamente el signo de las elecciones cuando los votos electorales de un determinado estado se vayan para el candidato actual a presidente, George Bush. Sí, la verdad es que los republicanos no reparan en gastos, hacen vídeos publicitarios donde acusan a John Kerry de antipatriota, en fin. ¿Cómo van, por cierto, los gastos publicitarios? ¿Se está invirtiendo gran suma en esto? Sí, parece que hemos perdido la línea con Agustín. Sí, Agustín, ¿estás ahí? Se ha acordado, vamos a volver a conectar. La verdad es que es una de esas preguntas de cuánto dinero se gastarán los demócratas y los republicanos en la campaña electoral. ¿Estarán invirtiendo muchos millones? ¿De dónde vienen esos millones? Hacen vídeos. La verdad es que está siendo una campaña tremenda. Supongo que habrá anuncios en los postes de las carreteras, en las radios, en las televisiones, en los periódicos. Bueno, pues está la cosa muy prometedora. Hasta ahora hemos contado que, según algunas encuestas de hoy, los dos candidatos están empatados. Hay un empate técnico, un 48% para cada uno, y luego ya veremos los indecisos cómo decantan la balanza en el sentido republicano y en el sentido demócrata. Y me ha llamado mucho la atención lo que contaba Agustín sobre esas mamás las Security Moms, que bueno, pues son esas mujeres de buen ver que van con sus 4x4 con los niños al colegio. La verdad es que las tenemos muy idealizadas, las hemos visto tantas veces en el cine o en la televisión. Agustín, ¿estás ahí? Estamos. Ha habido ver alguna meiga. Existen, como tú bien sabes. Además, en la política norteamericana también existen meigas y ahora te puedo contar alguna historia de ellas. Sí, no, te preguntaba antes por la inversión publicitaria, porque supongo que estos se han gastado un dineral, ¿no? Muchísimo, y además para alguna de estas cadenas estadounidenses de televisión las elecciones son una verdadera bendición. Claro. Que hacen, bueno, más que el mes de octubre, más que el mes de noviembre, su verdadero agosto con las presidenciales y en menor medida con las elecciones para el Congreso y el Senado de cada 2 años. En esta campaña electoral, Juan Antonio, se han invertido tanto los partidos como la campaña presidencial de ambos contendientes 500 millones de dólares. Una cifra récord y que mantiene a flote como un verdadero maná imprescindible a docenas de cadenas de televisión en muchos estados. Por ejemplo, el estado de Nevada parecía que iba a ir definitivamente para el presidente Bush, ahora está tambaleándose quizá para el aspirante Kerry. Pues bien, en Las Vegas, en la última semana ha habido 500 anuncios de televisión en las distintas cadenas de televisión de Las Vegas. Eso, claro está, es dinero que viene muy bien a unos medios de comunicación que han sufrido muy, muy duramente la crisis económica y la caída del mercado publicitario. 500 millones de dólares. Caramba, ¿se han gastado más los republicanos que los demócratas? Sí, generalmente los republicanos suelen ser los que más dinero recaudan. Sí. Saben muy bien movilizar a sus bases. Aunque las leyes electorales solamente permiten que una persona pueda dar $2.000 directamente a un candidato, luego hay muchos subterfugios que permiten que se den dinero a través de las empresas, a través de grupos que van directamente al partido y en teoría no al candidato, sino a fomentar una serie de ideas o incluso hasta el programa político de los aspirantes, tanto en el Congreso, en el Senado y en la Casa Blanca, que no son inversiones directas supuestamente en los candidatos, pero que son en realidad inversiones indirectas, porque lo que se hace es que se invierte en el partido y el partido lo que hace es dar el mensaje de los candidatos que tiene a su disposición. Bueno, pues ya veis, aquí en España, en una campaña electoral, gastarse 6 millones de euros casi es una barbaridad. Bueno, pues en Estados Unidos 500 millones de dólares. Pero eso solamente en programas de televisión, en anuncios de televisión. Luego, cada una de las campañas, el presidente ha llegado a recaudar 287 millones de dólares para finales del mes de agosto y el candidato demócrata aproximadamente unos 220 millones. Una vez que se convierten en candidatos oficiales, lo hizo John Kerry en Boston a finales del mes de julio en la convención de su partido y después lo hizo a primeros del mes de septiembre el presidente Bush como republicano, ya empiezan a recibir dinero federal y ahí hay un límite de 75 millones de dólares que se pueden gastar en viajes, en promociones, en anuncios también, y ese dinero ya es definitivo. Son 75 millones para cada una de las campañas. ¡Qué caramba! Bueno, antes nos decía que íbamos a hablar de alguna causalidad también, serendipia, sincronicidad. Caramba, hay signos en Estados Unidos que nos hacen ponernos en la pista sobre qué puede ocurrir en la campaña electoral. Hay cosas que no ocurren por casualidad, ¿verdad, Agustín? Ni muchísimo menos. Por ejemplo, si los Redskins, que son el equipo de fútbol americano de Washington, ganan el último encuentro que juegan en casa antes de las elecciones,
el presidente en ejercicio repetirá y ganará estos comicios. Esto, Juan Antonio, ha sucedido en 18 de las últimas 18 elecciones. Por ejemplo, el candidato más alto, y esta es una ventaja para John Kerry, es el que gana. Los centímetros de más se han impuesto en 10 de las últimas 13 elecciones. Esta es otra verdad ahora, que se ha convertido en dogma de fe. Si un republicano gana los votos electorales, esos 20 que hay en juego en el estado de Ohio, entonces ganará seguro las elecciones, como ha sucedido siempre desde los tiempos de Abraham Lincoln en 1860. Y por último, para los golosos también tiene su oportunidad. Otra coincidencia, y está claro está, es algo dulce. La esposa del candidato, cuyas galletas son elegidas como las mejores por las señoras lectoras de la revista Family Circle, termina en la Casa Blanca. Y eso ha sucedido en 3 de las últimas 3 elecciones. Bueno, qué datos, espectacular. ¿Cómo se llama el equipo, dices? El equipo es los Redskins, un equipo conocido de Washington, el gran orgullo de la ciudad. Todo el mundo en Washington es muy aficionado a los Redskins, y si el equipo gana en el último encuentro que tiene previo digamos, en esta ocasión es el día 31 de octubre, entonces vencerá en las elecciones. O sea que ese día van a estar todos muy pendientes de cómo van los resultados deportivos. Está muy claro que algunos, sobre todo en la Casa Blanca, deberán estar muy pendientes de lo que suceda, claro está. Bueno, pendientes del deporte, pendientes de las galletas que se consumen en familia, pendientes de la altura de los candidatos. Es más alto John Kerry, ¿no? Sí, John Kerry sí, viene a medir aproximadamente como un 86. El presidente es un poquito más bajo, un 83 aproximadamente. Bueno, pues... Quizá la diferencia está en la voluminosidad del cabello. Sí, por eso en uno de los debates se acercaba a John Kerry, ¿verdad? Para que se comprobara que era un poquito más alto. Bueno, pues ese contacto con Estados Unidos, nos estamos enterando de muchísimas cosas. También lo de Irak, que va a influir. Fíjate los datos que ha proporcionado el Pentágono hoy, ¿no? 8.000 heridos en combate. 1.102 muertos, y de esos 8.000, aproximadamente 100 heridos. Lamentablemente, la mayoría de los heridos son personas que han perdido muchos miembros en esos ataques con coches bombas y que van a quedar para siempre marcados por esta guerra. Tienen un gran peso específico los veteranos de guerra en Estados Unidos, ¿verdad? Tienen un peso específico. Este año uno de los veteranos de guerra que más influyó en la guerra de Vietnam es John Kerry. Algunos dicen que para bien y para mal, porque una vez que regresó habló en contra de la guerra, entregó sus medallas, aunque fue una entrega un poco espectacular, porque lo que hizo fue entregar los forros de las medallas. Los arrojó contra el Congreso, se quedó con las verdaderas medallas. Ha habido mucha polémica sobre si verdaderamente este hombre mereció las 4 medallas que recibió en Vietnam, en los 4 meses que estuvo en Vietnam, y va a jugar un papel importante. Lo que ha sucedido al final es que el aspirante Kerry no ha jugado el papel de Vietnam, porque lo que quiere hacer es no vivir en el pasado, sino vivir en el futuro, y sobre todo la maquinaria política de los republicanos ha sabido muy bien contrarrestar esa fuerza que tenía entre los veteranos, haciendo una serie de spots publicitarios en los que se ponía en duda realmente su aportación en la guerra, su heroísmo. Y luego también está la otra cosa, lo que hizo el presidente George Bush para no ir a la guerra de Vietnam. Se apuntó a la Guardia Nacional, no se presentó, utilizó a su padre para conseguir mejores puestos, y al final eso en este momento se ha olvidado, porque en los últimos 15 días los temas calientes son Irak, el terrorismo, la seguridad nacional y también la seguridad social estadounidense, y otra serie de elementos que hacen de estas elecciones, está claro, que las más atrayentes de una generación, claro está. Pues en pocos días la solución a este dilema. Muchas gracias, Agustín Alcalá, un abrazo tremendo. Saludos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.